Todo México conoce a Yolanda Andrade como esa mujer capaz de convertir una entrevista incómoda en una carcajada, de mirar a la cámara con ironía y decir en voz alta lo que otros apenas se atreverían a pensar. Durante décadas fue actriz, conductora, entrevistadora y, sobre todo, una personalidad imposible de ignorar. Pero muy pocos podían imaginar lo que estaba ocurriendo cuando las luces del estudio se apagaban. Porque detrás de aquella mujer que parecía tener siempre una respuesta, comenzaron a aparecer silencios, ausencias, dificultades para hablar y señales físicas que preocuparon a quienes la habían visto durante años. ¿Qué estaba pasando realmente con Yolanda? ¿Por qué una mujer acostumbrada a hablar de casi todo comenzó a guardar tanta reserva sobre su propia salud? ¿Y qué significaba aquello que finalmente decidió admitir cuando ya no tenía sentido esconder la gravedad de la situación? A los 54 años, Yolanda Andrade puso nombre a uno de los capítulos más difíciles de su vida, y para comprender por qué su confesión ha estremecido tanto al público, hay que regresar mucho antes de los hospitales, de los diagnósticos y del miedo, hasta la época en que aquella muchacha de Culiacán todavía no sabía que un día millones de personas conocerían su voz. Durante mucho tiempo pensar en Yolanda Andrade era pensar en espontaneidad. No tenía exactamente el estilo de una presentadora que leyera cada palabra desde un teleprompter y sonriera en el momento indicado. Su atractivo estaba precisamente en lo contrario. Yolanda parecía conversar como si estuviera sentada en la sala de su casa. Preguntaba, se reía, interrumpía, recordaba historias que probablemente el invitado prefería olvidar. Y cuando una conversación amenazaba con ponerse demasiado solemne, aparecía ese humor suyo, a veces travieso, a veces irreverente, que terminó convirtiéndose en parte de su identidad. Antes de ser una de las caras más reconocibles de la conducción mexicana, Yolanda había construido una carrera importante como actriz. Debutó a comienzos de los años 90 en Yo no creo en los hombres y después participó en producciones como Las secretas intenciones, Buscando el paraíso, Retrato de familia, Sentimientos ajenos y Los hijos de nadie. No era una actriz secundaria destinada a desaparecer después de un par de capítulos. Su presencia creció rápidamente y llegó a ocupar papeles protagónicos y antagónicos que la colocaron frente a una audiencia enorme. Sin embargo, ocurrió algo curioso. Mientras otras actrices de su generación soñaban con encadenar una telenovela detrás de otra, Yolanda encontró otro lugar donde parecía sentirse todavía más cómoda, siendo ella misma. La conducción le permitió abandonar personajes escritos por otros y utilizar algo mucho más poderoso, su personalidad. Con Montserrat, Oliver formó una de las duplas televisivas más reconocibles de México. Primero llegaron proyectos como Hijas de la Madre Tierra. Después, durante años, ambas compartieron programas, viajes, entrevistas y una complicidad que sobrevivió incluso a una antigua relación sentimental entre ellas. Más tarde vendrían Mojo y Montse and Joe. Esa química tenía algo difícil de fabricar. No parecía simplemente una relación entre dos compañeras contratadas para sentarse frente a una cámara. Había recuerdos, códigos privados, pequeñas discusiones, bromas internas y una familiaridad que el público podía percibir. Y Yolanda estaba en el centro de todo. También pasó por Big Brother VIP, donde llegó hasta el segundo lugar, demostrando que incluso sin interpretar un personaje podía mantener la atención de millones de espectadores. Durante años esa fue la Yolanda que muchos recordaron, rápida, frontal, divertida, provocadora. Parecía una mujer difícil de intimidar. Pero la televisión tiene una pequeña trampa. Nos hace sentir que conocemos a alguien simplemente porque lo vemos con frecuencia. Y la persona que hace reír frente a las cámaras puede estar sosteniendo batallas que el público jamás imagina. Cuanto más querida y reconocida se volvía Yolanda, más tenía que aprender a convivir con una contradicción, ser una mujer extraordinariamente pública y al mismo tiempo conservar rincones de su vida que solo ella sabía cuánto dolían. Yolanda Josefina Andrade Gómez nació en Culiacán, Sinaloa, y pasó allí buena parte de sus primeros años antes de abrirse camino hacia la televisión nacional. Con el tiempo se trasladó a la Ciudad de México y entró en el mundo de la actuación, pero las raíces de su carácter estaban mucho más atrás que cualquier foro de Televisa. Cuando uno observa a la Yolanda adulta, esa mezcla de dureza, humor, desafío y sensibilidad, resulta tentador pensar que siempre fue así, pero nadie nace con todas sus armaduras puestas. Ella misma ha hablado públicamente de una relación complicada con su padre y de cómo el alcohol estuvo presente en su entorno desde una etapa muy temprana.
Años después, cuando habló de sus propios problemas con la bebida, no intentó convertir aquella historia en una excusa sencilla. La relató como parte de un proceso familiar y emocional mucho más profundo. Ese detalle ayuda a comprender una parte importante de Yolanda. El humor en algunas personas no sirve únicamente para divertir, también sirve para sobrevivir. Quien aprende muy pronto que la vida puede cambiar de tono sin previo aviso, desarrolla una habilidad especial para leer la habitación, adelantarse al golpe y quitarle dramatismo a las cosas antes de que las cosas puedan herirlo. Yolanda terminaría convirtiendo precisamente esa capacidad en una herramienta profesional. Podía estar frente a una estrella internacional, una actriz legendaria o un personaje polémico y no parecía intimidada por el apellido, la fama o el tamaño del séquito. Quizá porque mucho antes de aprender a hablarle a una cámara, ya había aprendido algo más complejo: enfrentarse a sus propias emociones. Con los años también habló de su recuperación del alcoholismo y del trabajo interior que implicó mirar ciertas heridas familiares de una manera diferente. No fue un proceso instantáneo ni una historia perfecta de redención. Fue, como suelen ser estos procesos, una sucesión de decisiones personales. Y allí aparece una paradoja que acompañaría gran parte de su vida. La mujer que más tarde sería conocida por revelar secretos tenía secretos emocionales propios. La conductora que preguntaría a otros sobre sus relaciones había tenido que aprender primero a entender las suyas. La persona que podía bromear sobre casi cualquier cosa también conocía el peso de aquello que no da risa. Antes del éxito, antes de Montserrat, antes de las polémicas y de las grandes entrevistas, ya existía esa Yolanda, inquieta, sensible, desafiante y decidida a escapar de cualquier vida que pareciera demasiado pequeña para ella. Solo faltaba que una puerta se abriera. Y cuando ocurrió, se abrió de golpe. A comienzos de los años 90, Yolanda entró en un mundo que entonces podía transformar a un desconocido en una figura nacional en cuestión de meses: las telenovelas mexicanas. Su aparición en Yo no creo en los hombres fue el primer gran paso. Después llegó Las secretas intenciones, donde su carrera tomó todavía más fuerza. Más adelante vinieron personajes de mayor peso y producciones que la colocaron junto a figuras que ya tenían un nombre importante dentro de la industria. Imaginen por un instante esa transición. Un día eres una joven intentando demostrar que perteneces allí. Hay castings, horas de espera, ensayos, personas que deciden en pocos minutos si tu rostro funciona para televisión, y poco después el público comienza a reconocerte en la calle. La fama rara vez avisa antes de entrar. Simplemente llega, mueve los muebles de sitio y obliga a quien la recibe a aprender nuevas reglas. Yolanda tenía algo que la cámara detectaba muy rápido: presencia. No necesitaba interpretar fragilidad para que el espectador la mirara. Incluso en personajes difíciles había una fuerza particular. Pero con el tiempo comprendió que su verdadero terreno quizá no estaba en repetir diálogos escritos por alguien más. Su gran personaje era ella misma. La conducción le permitió utilizar su inteligencia social, su humor y su facilidad para improvisar. Y cuando comenzó a trabajar junto a Montserrat Oliver, esa transición terminó de cobrar sentido. Allí ya no había que fingir una historia de amor escrita para una telenovela. Podían hablar de cualquier cosa: viajar, entrevistar, burlarse una de la otra, contar anécdotas. Y, sin proponérselo, crearon una fórmula que resultaba mucho más cercana que la televisión rígida a la que buena parte del público estaba acostumbrado. Años después, Yolanda incluso reconocería en conversaciones televisivas cuánto influyó su relación con Montserrat en su relación con la actuación y en su falta de interés por regresar al esquema tradicional de las telenovelas. Para cualquiera desde afuera parecía una excelente negociación. Menos ficción, más libertad, menos personajes, más Yolanda. Pero la libertad también tiene un precio. Cuando una actriz interpreta a otra persona, puede abandonar el personaje al terminar la jornada. Cuando una celebridad trabaja siendo ella misma, la frontera desaparece. Su personalidad se convierte en producto. Sus relaciones se convierten en curiosidad pública. Sus errores dejan de ser privados. Y su intimidad comienza a pertenecer, al menos en parte, a personas que nunca ha conocido. El éxito había llegado. Ahora faltaba descubrir cuánto iba a cobrar. Ser famosa por interpretar personajes puede ser agotador. Ser famosa por tu propia personalidad puede ser todavía más complicado, porque el público no quiere solamente verte trabajar. Quiere saber con quién sales, a quién amas, con quién discutiste, qué dijiste detrás de cámaras, por qué dejaste de hablarle a alguien.
Y sobre todo, quiere una explicación cuando tu comportamiento cambia. Yolanda vivió durante décadas dentro de esa mirada permanente. Su vida sentimental fue noticia, sus opiniones fueron noticia, sus amistades fueron noticia, incluso sus silencios podían convertirse en titulares. Ella participó de ese juego, por supuesto. Nunca cultivó la imagen de una celebridad completamente inaccesible. Al contrario, hablaba de su vida, contaba historias incómodas y en ocasiones revelaba detalles capaces de encender programas de espectáculos durante semanas. Pero mostrarse tanto también genera una paradoja. Cuando llevas años contando cosas personales, el público comienza a pensar que tiene derecho a saberlo todo. Y esa expectativa se volvió especialmente dura cuando apareció algo que ya no pertenecía al terreno ligero del romance o de una vieja pelea: la salud. En mayo de 2023, Yolanda explicó que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral después de atravesar un episodio que requirió atención médica. Aquella noticia cambió inmediatamente el tono de la conversación alrededor de ella. Ya no se trataba de quién había dicho qué. Se trataba de ver a una mujer conocida por hablar con enorme facilidad, enfrentándose precisamente a dificultades para hablar. Hubo ausencias del programa. Hubo apariciones en las que se percibía el esfuerzo físico. Hubo momentos en los que su voz no sonaba como antes. Y comenzaron las preguntas. Algunas nacieron de la preocupación genuina. Otras, como suele ocurrir alrededor de cualquier celebridad, terminaron convertidas en especulaciones. ¿Era consecuencia del aneurisma? ¿Había otro diagnóstico? ¿Se retiraría? ¿Por qué algunos días parecía mucho mejor y otros muchísimo más afectada? Por primera vez, la imprevisibilidad que había hecho tan entretenida a Yolanda adquiría otro significado. Su cuerpo también se había vuelto imprevisible, y allí aparece quizá uno de los precios más crueles de la fama: atravesar un proceso médico mientras miles de personas analizan cada movimiento. Un día el público observa tus ojos, otro escucha tu voz, otro compara fotografías, y de repente tienes que explicar públicamente algo que todavía estás intentando comprender en privado. Durante mucho tiempo Yolanda no reveló todos los detalles, y tenía derecho a no hacerlo. Pero el silencio alimentó inevitablemente una gran pregunta. Había algo más, algo que todavía no estaba diciendo. Mucho antes de que su salud se convirtiera en el centro de la conversación, hubo otro aspecto de la vida de Yolanda que fascinó al público: el amor. Su historia con Montserrat Oliver es probablemente la relación más importante para entender esa parte de su vida. No solo fueron compañeras de televisión. Ellas mismas han hablado de una relación sentimental que duró años y que, después de terminar, consiguió transformarse en algo que a veces resulta incluso más difícil que conservar una pareja: una amistad profunda. Eso quizá explica por qué su química en pantalla resultaba tan particular. Habían sido pareja, después fueron expareja, luego amigas, compañeras, confidentes, dos personas capaces de recordar épocas dolorosas y minutos más tarde reírse juntas de alguna tontería. No todas las historias de amor necesitan terminar en matrimonio para convertirse en vínculos fundamentales. En el caso de Yolanda y Montserrat, el tiempo transformó el romance, pero no consiguió borrar la conexión. Y entonces apareció otra historia, una muchísimo más polémica. En 2019, Yolanda aseguró públicamente que años atrás había tenido una relación con Verónica Castro, e incluso habló de una ceremonia entre ambas realizada en Ámsterdam. Verónica Castro negó esa versión, y desde entonces la historia quedó dividida entre dos relatos incompatibles: Yolanda sosteniendo que ocurrió y Verónica rechazándolo. Aquí conviene detenerse, porque durante años una parte de la prensa intentó resolver la historia como si fuera un misterio policial. ¿Quién decía la verdad? ¿Había fotografías? ¿Fue realmente una boda? ¿Era una ceremonia simbólica? ¿Existió la relación tal como Yolanda la describía? Pero quizá la pregunta emocional es otra. ¿Qué ocurre cuando algo que para una persona forma parte de su memoria íntima es negado públicamente por la otra? Y a la inversa, ¿qué derecho tiene alguien a contar una historia compartida cuando la otra persona sostiene una versión completamente distinta? No existe una respuesta sencilla, y tampoco hace falta inventarla. Lo verificable es que Andrade hizo aquellas declaraciones públicamente, y Castro las negó. Todo lo demás pertenece a una zona donde el público puede tener curiosidad, pero no acceso completo a la verdad privada de ambas. Con el tiempo, ese episodio pareció convertirse casi en una etiqueta pegada al nombre de Yolanda. Pero reducir su vida sentimental a aquella polémica sería perder de vista algo mucho más revelador. Yolanda siempre pareció buscar vínculos intensos.
amistades intensas, amores intensos, lealtades intensas. Y cuando su salud comenzó a deteriorarse, fueron precisamente esos vínculos, familia, amigos, Montserrat y personas cercanas, los que adquirieron un significado completamente diferente. Porque cuando el cuerpo empieza a fallar, uno descubre quién está realmente dispuesto a quedarse. Durante 2023, 2024 y buena parte de 2025, las noticias alrededor de Yolanda Andrade parecían formar un rompecabezas al que siempre le faltaba una pieza. Sabíamos del aneurisma, veíamos los problemas con su voz. Había periodos en los que no podía aparecer con normalidad en televisión. Se hablaba de tratamientos, de recuperación, de recaídas. Incluso circularon versiones sobre otras posibles enfermedades, pero durante un tiempo no existía una confirmación completa de Yolanda sobre el diagnóstico detrás de todo aquello. Entonces, en agosto de 2025, decidió revelar algo que cambió radicalmente la historia. Dijo que tenía 2 diagnósticos sin cura y explicó que uno de ellos era degenerativo. También habló de la posibilidad de perder, progresivamente, capacidades como caminar o hablar. Sin embargo, todavía no identificó públicamente con precisión todos los padecimientos. De repente, aquello que muchos espectadores habían observado dejó de parecer simplemente una recuperación lenta. Había algo más serio detrás. Y meses después llegó la confirmación. En diciembre de 2025, Yolanda utilizó sus propias redes para decir públicamente que había sido diagnosticada con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, además de otros problemas médicos. Habló de días extremadamente difíciles, del impacto sobre su familia y del comportamiento cambiante de su condición. Ese fue el momento en que una larga temporada de especulaciones encontró finalmente una respuesta concreta. No era falta de ganas, no era simplemente cansancio. No era una decisión de desaparecer. Había una enfermedad degenerativa detrás de cambios que el público llevaba mucho tiempo observando. Pero incluso después de aquella revelación, Yolanda hizo algo muy propio de ella. No permitió que la enfermedad tuviera la última palabra. A comienzos de 2026 volvió a grabar Monse and Joe. En marzo habló de días buenos y malos, reconoció que seguía teniendo dificultades con la voz y explicó que regresar a trabajar le producía emoción. Era una imagen poderosísima. Durante décadas había vivido gracias a su voz. Ahora tenía que luchar para utilizarla, y aún así volvía al estudio. Quizá ahí está la verdadera confesión detrás del titular. No fue únicamente decir el nombre de una enfermedad. Fue admitir la vulnerabilidad. Aceptar públicamente que su cuerpo ya no respondía como antes. Reconocer que había cosas que la medicina no podía prometerle recuperar. Para una mujer cuya imagen pública siempre había estado asociada con el control de la conversación, eso debió significar un cambio enorme. Porque existen verdades que se revelan con palabras. Y existen otras que se revelan simplemente permitiendo que los demás te vean cuando ya no puedes fingir que todo está bien. Pero la historia todavía tendría un capítulo más, uno ocurrido apenas hace unos días, y quizá el más emotivo de todos. El 11 de agosto de 2026, Yolanda Andrade volvió a comunicarse largamente con su público, no mediante una sofisticada entrevista preparada durante semanas. Lo hizo desde la cercanía de sus redes sociales, hablando durante aproximadamente 50 minutos de su enfermedad, de sus dolores, de las personas que había conocido durante este proceso y del cariño que había recibido. Y esta vez no dejó espacio para interpretaciones. «Yo tengo ELA», afirmó. Después pidió algo muy sencillo. Antes de juzgar el aspecto, la voz o los movimientos de una persona enferma, hay que informarse. Habló del deterioro muscular, de dolores, de las dificultades de movilidad, de días en los que el cuerpo parece colaborar y otros en los que obliga a cambiar todos los planes. También se ha referido públicamente a la neuralgia del trigémino, una condición dolorosa que se sumó al complicado panorama de salud que enfrenta. Pero quizá ninguna descripción médica fue tan reveladora como una frase. «Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no». 9 palabras. Y prácticamente toda Yolanda Andrade resumida allí. Porque el cuerpo que antes podía viajar, grabar, bromear durante horas y mantener el ritmo imprevisible de la televisión, ahora le exige pausas. Pero la mente sigue allí, observando, bromeando, agradeciendo, pensando, recordando. Durante esa conversación también habló de haber conocido a otras personas con la misma enfermedad. Y enfrentarse a esos casos significó mirar de frente una realidad que ninguna frase motivacional puede borrar. La ELA actualmente no tiene cura. Yolanda no lo negó. Tampoco disfrazó completamente el miedo con optimismo.
Hizo algo quizá más valioso. Habló desde una mezcla de aceptación, humor, fe y cansancio. Incluso dijo que agradecía tener tiempo para despedirse. Esa frase puede sonar terriblemente triste. Y lo es. Pero también contiene algo profundamente humano, porque no estaba anunciando que hubiera dejado de luchar. De hecho, continúa hablando de tratamientos, de mejorías en ciertos aspectos, de actividades que todavía puede realizar y del deseo de aprovechar sus días. Lo que estaba reconociendo era la conciencia del tiempo, algo que todos sabemos intelectualmente, pero que casi nadie siente de verdad hasta que un diagnóstico obliga a mirarlo. Tenemos tiempo limitado, solo que normalmente vivimos como si no fuera cierto. Yolanda ahora parece verlo de otra manera. Ha agradecido a sus amigos, a su familia, a quienes rezan por ella, a personas desconocidas que le mandan mensajes. También pidió paciencia para quienes cuidan a alguien enfermo, porque comprendió algo que pocas veces se menciona. Una enfermedad grave no transforma solamente la vida del paciente. También modifica la rutina, el ánimo y las fuerzas de quienes lo acompañan. Es una reflexión muy diferente a la Yolanda de los grandes escándalos televisivos. La mujer sigue teniendo sentido del humor. Sigue siendo irreverente. Sigue diciendo frases que solo ella podría decir. Pero ahora existe otra capa. Una especie de serenidad nacida no de que el miedo haya desaparecido, sino de haber aprendido a vivir junto a él. Y quizá por eso una de sus ideas recientes resulta tan significativa: un diagnóstico es un diagnóstico, pero no es toda la persona. Eso parece ser exactamente lo que está defendiendo. Ella tiene ELA. Pero Yolanda no es únicamente la ELA. Es la joven que salió de Culiacán, la actriz de las telenovelas de los 90. La mujer que cambió los melodramas por una conversación sin guión, la compañera de Montserrat, la amiga, la hermana, la persona que enfrentó problemas con el alcohol y habló de ellos, la mujer que amó, discutió, se equivocó, perdonó y fue perdonada, la conductora capaz de poner incómodo a medio mundo y luego reírse antes que todos. Y ahora también es alguien aprendiendo a habitar un cuerpo que está cambiando sin pedir permiso. Puede parecer una contradicción, pero quizás sea exactamente lo contrario. Quizá recién ahora estamos viendo todas las partes de Yolanda al mismo tiempo. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Yolanda Andrade terminó admitiendo a los 54 años? No fue un secreto romántico, no fue una vieja rivalidad, ni siquiera fue solamente el nombre de una enfermedad. Lo verdaderamente estremecedor fue verla reconocer públicamente algo que el público llevaba tiempo percibiendo, que detrás de las ausencias, de los cambios en su voz y del esfuerzo visible, había una batalla mucho más seria de lo que muchos imaginaban. La ELA puso nombre a una parte de esa realidad, pero la enfermedad también obligó a Yolanda a enfrentarse a una pregunta que ningún éxito profesional consigue evitar. ¿Qué queda cuando aquello que siempre creímos controlar comienza a escaparse? Durante décadas Yolanda controló conversaciones. Sabía hacer una pregunta cuando nadie se atrevía. Sabía romper un silencio. Sabía cambiar el ambiente de una habitación con una broma. Su voz era una herramienta. Su energía era parte de su trabajo. Su independencia parecía inseparable de su personalidad. Y ahora justamente esas cosas han sido puestas a prueba. Por eso quizá la verdadera tragedia de Yolanda Andrade no consiste simplemente en una enfermedad. Está en tener que aprender a despedirse, poco a poco, de ciertas versiones de sí misma. De movimientos que antes eran automáticos. De jornadas que antes podía soportar. De palabras que antes salían sin esfuerzo. De la ilusión de que siempre habrá tiempo para todo. Pero hay otra forma de mirar la historia. Mientras algunas cosas se van, otras parecen adquirir una claridad que antes no tenían. Los amigos importan más. La familia importa más. Una llamada importa más. Una tarde tranquila importa más. Poder trabajar un día más importa más. Reírse, incluso cuando duele, importa más. Y quizá esa sea la razón por la que su historia conmueve tanto. No estamos observando a una celebridad interpretando el papel de una mujer valiente. Estamos observando a una persona intentando descubrir qué significa ser valiente cuando no existen garantías. Yolanda no ha dicho que no tenga miedo. No ha prometido una recuperación milagrosa. No ha fingido que todo es maravilloso. Ha hablado de cansancio, de dolor, de una enfermedad sin cura, de despedidas. Pero también sigue hablando de vida. Eso cambia completamente el significado de aquella imagen con la que empezamos. La mujer que durante décadas se sentó frente a una cámara para sacar confesiones de los demás, ahora se encuentra del otro lado. Esta vez es ella quien habla. Esta vez no existe personaje. No existe guión. No existe una pregunta ingeniosa capaz de cambiar de tema.
Solo existe una mujer de 54 años diciendo que su cuerpo está cansado mientras su mente sigue luchando por permanecer despierta, curiosa, agradecida. Quizá por eso seguimos escuchándola, no porque queramos conocer el próximo escándalo, sino porque en algún punto su historia dejó de hablar solamente de Yolanda Andrade. Comenzó a hablar de todos nosotros, de las cosas que posponemos, de las personas a quienes suponemos eternas, de las palabras que creemos que podremos decir mañana, de esa absurda seguridad con la que vivimos pensando que todavía queda muchísimo tiempo. Y entonces aparece alguien que ha pasado buena parte de su vida haciendo reír a los demás y nos recuerda sin solemnidad y casi con la misma irreverencia de siempre que el tiempo no firma contratos con nadie. Tal vez el legado más profundo de Yolanda no termine siendo una telenovela, un programa o una controversia. Tal vez sea esa manera tan suya de mirar de frente lo incómodo. Antes lo hacía con sus invitados. Ahora le ha tocado hacerlo con la vida. Y si algún día volvemos a ver aquellas imágenes de Yolanda riéndose junto a Montserrat, haciendo preguntas imposibles o interrumpiendo una entrevista con uno de sus comentarios inesperados, quizá las veremos de otra manera. Porque detrás de esa risa había muchas historias que no conocíamos, algunas divertidas, otras dolorosas, y una que todavía se está escribiendo. Porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, es descubrir cuánto valía cada instante mientras el mundo seguía aplaudiendo. Yolanda Andrade todavía está aquí, todavía habla cuando puede, todavía bromea, todavía agradece, todavía pelea. Y quizá, después de tantos años buscando confesiones ajenas, su confesión más importante haya sido también la más sencilla. La vida puede cambiar sin pedir permiso, pero mientras quede tiempo, todavía queda algo que decir.